Bueno, mi nombre es Roberto Grau. Como ustedes deben saber, trabajo en la empresa Kyojin y soy responsable del desarrollo del probiótico contenido en Kyojin, que es del Bacillus subtilis nato de G101. Es decir, que básicamente vamos a hablar hoy de bacterias. Ahí tienen en ese cuadradito distintas bacterias, distintas morfologías. Cuando uno habla de bacterias, todos reconocemos que las bacterias están por todas partes. Sin embargo, lo que conocemos de las bacterias del mundo microbiano es apenas la punta de un iceberg, donde la mayor parte de ese iceberg, de ese mundo microbiano, mundo de las bacterias, es desconocido. Lo que conocemos de las bacterias proviene a partir de la edad de oro de la microbiología, que se da en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1850, 1860 en adelante, a través de los estudios de Roberto Koch y Louis Pasteur, en Alemania y en Francia respectivamente, que sentaron las bases de la microbiología moderna, la microbiología médica. Las bacterias comenzaron a poder ser observadas al microscopio 200 años antes que Pasteur y Koch, a mediados del siglo XVII, a través del desarrollo de los primeros microscopios simples, como tienen ahí a la izquierda, por un holandés llamado Antonio Leeuwenhoek. Pero tuvieron que transcurrir 200 años desde ese hallazgo de Leeuwenhoek hasta que se sientan las bases de la microbiología moderna. Y a partir de ese momento, las bacterias gozan de mala reputación, porque se puede demostrar en ese momento que son los agentes causales de las enfermedades infecciosas. Fíjense que hoy por hoy se siguen siguiendo los postulados de Koch para poder determinar que un determinado microorganismo es el agente etiológico, el agente causante de una determinada enfermedad infecciosa. Y hasta el día de hoy las bacterias gozan de esa mala reputación, son sinónimos de enfermedad. Hoy en día hay publicidades por las redes, por televisión, de desinfectantes, antisépticos, shampoos, que dicen que eliminan más del 99% de las bacterias, considerando que son todas malas. Pero, en realidad, no todas las bacterias son malas. Hace aproximadamente 120 años que se sabe, o se propuso, que las bacterias son beneficiosas, principalmente a partir de los estudios de este científico ruso, que tienen una fotografía a la izquierda, Anthony van Leeuwenhoek, Melnikov, Elías Melnikov, un científico ruso, que fue premio Nobel de Medicina en 1904, porque descubrió el rol de los macrófagos, los fagocitos. Es considerado el padre de la inmunidad innata, Melnikov. Pero Melnikov también es considerado el padre de la gerontología y la geriatría, es decir, el estudio del envejecimiento humano y el estudio de las enfermedades vinculadas al envejecimiento humano, gerontología y geriatría. Ya por principio de 1900, ya estando en el Instituto Pasteur como director, se interesó por tratar de indagar la causa de la muerte natural, por qué las personas envejecían. Y escribió un libro, que ahí lo tienen, La prolongación de la vida, estudios optimistas, que publicó allá por 1907, 1908, donde es un verdadero tratado científico. Él estudió el proceso de envejecimiento de todos los seres vivos, todos, desde las bacterias, las plantas, los animales invertebrados, vertebrados, mamíferos y humanos. Estudió el proceso de envejecimiento y muerte natural de todo ser vivo sobre la Tierra. Y llegó a la conclusión, ahí lo tienen abajo a la izquierda, de que la causa del envejecimiento, por lo tanto, la causa de las enfermedades, era lo que él llamó la putrefacción del intestino. Y es lo que hoy ustedes, como médicos o nutricionistas, suelen mencionar como disbiosis intestinal, intestino permeable, segundo cerebro afectado. Él usó las palabras putrefacción del intestino. Fíjense que en esa época no existían los antibióticos ni las vacunas. Estamos hablando del año 1907. Y básicamente basó sus estudios en una población de los Cáucasos que tenía un promedio, una expectativa de vida extraordinariamente alta con respecto a la expectativa de vida en Europa en esa época. La expectativa de vida en Europa en esa época no sobrepasaba los 40 años.
siempre hubo personas que vivían 80 años, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando del porcentaje. Mayoritariamente, las personas en promedio, el promedio de expectativa de vida era los 40 años, porque había una gran mortandad infantil debido a la enfermedad infecciosa, ya que no había ni vacunas ni antibióticos. Entonces la mortandad infantil era muy alta y eso hacía que la expectativa de vida en promedio fuera muy baja. Él propuso que, él observó que en esas poblaciones del Cáucaso, que es región de Bulgaria ahora, esa gente vivía o había un porcentaje de personas de alta edad porque consumían yogur. Y él identificó en ese yogur bacterias lácticas. Y dijo que, y a partir de ese momento comenzó a recomendar el consumo de yogures probióticos. Muchos años después se pudo aislar el microorganismo responsable que estaba presente en ese yogur y era un Lactobacillus bulgaricus. La propuesta de Mennikov tuvo muy buena aceptación, era un premio Nobel, director del Instituto Pasteur, y se consumieron probióticos, yogures probióticos durante muchos años, durante 1910, 1920. En esos años se funda en Barcelona la empresa Danone, también se funda en Japón Yakult, donde en 1938 se desarrolla el primer yogur probiótico del mundo, con la cepa Shirota. Pero luego, ¿qué ocurre? Se descubren los antibióticos, estalla la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la industria farmacéutica, elaborar probióticos de buena calidad sin que estén contaminados era dificultoso, era un producto caro. ¿A qué voy? Que va quedando en el olvido esa recomendación de Mennikov y van tomando preponderancia el consumo de antibióticos y medicamentos para combatir las enfermedades. Pero hoy en día sabemos que la expectativa de vida es mucho más alta que a principios del siglo XX. Hoy por hoy la expectativa de vida mundial podemos decir que es cercana a los 80 años, en Argentina 78 años, en España 86 años, en promedio podemos decir que está en los 80, 82 años. Y tomando la posta de Mennikov, hoy en día, gracias a todas las estrategias de secuenciación del genoma, que es la metagenómica, o las estrategias de determinar qué genes del genoma se expresan en el RNA mensajero, la metatranscriptómica, y a través también de estas técnicas ómicas, qué porcentaje de esos RNA mensajeros se traducen en el ribosoma en proteínas, y tenemos la metaproteómica, y qué porcentaje de esas proteínas que se expresan, que se sintetizan, dan lugar a la síntesis de sustancias o metabolitos, la metabolómica. Es decir, con la metagenómica conocemos el conjunto de genes, con la metatranscriptómica el conjunto de ARN mensajero, es decir, qué porcentaje de esos genes se expresaron. Con la metaproteómica podemos conocer las proteínas, todas las proteínas que están presentes en una muestra. Y con la metabolómica, todos los metabolitos o sustancias que están presentes en una muestra. Y así podemos armar mapas. A partir de la finalización del proyecto Genoma Humano, allá por entre el año 2000 y 2004, se volcó toda esa tecnología también a estudiar la composición de las distintas microbiotas, es decir, los distintos hábitats donde están presentes microorganismos. Pueden ser bacterias, hongos, virus. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en bacterias, las microbiotas bacterianas. Entonces, en el suelo tenemos una microbiota bacteriana. En la zona de la raíz de una planta de soja tenemos la microbiota de la rizosfera de la soja. Si fuera una planta de maíz, la microbiota de la rizosfera del maíz. Y también tenemos las microbiotas, el conjunto de microorganismos que habitan sobre nuestro cuerpo. ¿Qué lo tienen marcado? Ahí fíjense, antes de seguir avanzando, microbiota y microbioma. Microbiota es el conjunto de microorganismos. Y el microbioma es el ADN de esos microorganismos. Como no todos los microorganismos son cultivables, no es posible aislar todos los microorganismos en una placa de Petri como cultivo puro, como pretendía Koch. Hay muchos microorganismos que son viables, que están vivos, son viables pero no cultivables. Y si uno hace un estudio de microbiota, los pierde. Ahora, con un estudio de microbioma, uno analiza en una muestra determinada, supongan una muestra de materia fecal, el ADN de todos los microorganismos que están presentes. Se los pueda cultivar o no se los pueda cultivar. Por lo tanto, el microbioma incluye todo el ADN de esos microorganismos. Y es un conjunto mucho más grande que la microbiota. El conjunto microbiota está incluido dentro del conjunto microbioma. Y ahí tenemos árboles. Fíjense, podemos tener el microbioma
de las vías aéreas, ahí a la izquierda abajo, el microbioma de los intestinos, el microbioma de la boca, es decir, todos los microorganismos que estarían presentes en la cavidad bucal del ser humano, de la piel, de la vagina. Y dentro de estas distintas microbiomas, yo no diría el más importante, pero sí el más estudiado, y el que está, digamos, en auge hoy por hoy, es el microbioma del intestino. Y esto hay que remontarse que la importancia del intestino, que la marcó Mechnikov, lo dije yo hace 120 años atrás, como el origen de las enfermedades y del envejecimiento humano, y por lo tanto, esa putrefacción del intestino, esa disbiosis intestinal como causa principal de la muerte natural del ser humano. Esto lo había propuesto Hipócrates, 500 años antes de Cristo, cuando él formuló todas las enfermedades comienzan en el intestino. Vamos a referirnos a microbiota intestinal, probióticos intestinales, pero tengan en cuenta las otras microbiotas. Yo les puedo prácticamente asegurar que en los próximos años, menos de 5 años, va a comenzar a hablarse mucho sobre la microbiota y los probióticos de la boca y los probióticos de la piel y vaginales, pero principalmente los de la boca y los de la piel. Cuando uno analiza la microbiota, el microbioma intestinal, fíjense ahí, le va a decir que hay más de 1000 especies. Si hablamos de la microbiota de la piel, más de 100, la bucal 600, el tracto respiratorio más de 300, son estimaciones. Y ahí tienen, fíjense, si uno logra extender todo el tracto gastrointestinal, les dice que cubriría 400 metros cuadrados, la piel 2 metros cuadrados. Estos son todos estudios que se hacen estimativos, y hoy por hoy se suele decir que en el intestino habitan alrededor de 1000 especies, 600, cuando en realidad, a medida que se van sofisticándose cada vez más los instrumentos, el instrumental para hacer el estudio ómico, se llega a valores mucho más espectaculares. Fíjense, este es un trabajo que debe tener 2 años más o menos. Se analizó el microbioma de más de 200.000 personas de distintas nacionalidades. Y se analizó los genes microbianos, es decir, el microbioma de la materia fecal de estas personas, considerando que los microorganismos o los ácidos nucleicos de los microorganismos encontrados en la materia fecal iban a ser representativos de los microorganismos presentes en el intestino de esas personas. ¿Y qué se encontró? Fíjense, en vez de encontrarse 600 o 1000 especies, vamos al óvalo verde, se encontraron más de 4600 especies de procariotas, de bacterias, no 1000, 4600. Y por estudio de proteómica se logró determinar que esas 4600 especies codificaban o expresaban más de 170 millones de proteínas diferentes. 170 millones. ¿Y qué es interesante de esto? Que de esas 4600 especies, el 70% corresponden a especies desconocidas. Que no hay ningún dato sobre esas especies, totalmente nuevas. Y de esos 170 millones de proteínas bacterianas, el 40%, es decir, más de 60 millones de proteínas distintas, 60 millones de proteínas distintas, son de función desconocida. Fíjense si no es real, si no es verdad, lo que les indicaba al principio, que solamente conocemos la punta del iceberg. Fíjense lo que es esto, 70 millones de proteínas distintas que no se conoce su función y que están presentes en el intestino de las personas. Y para patentizar esto mucho más, la cantidad de bacterias que nosotros tenemos, por ejemplo, en 1 mililitro, en 1 gramo de contenido intestinal del colon, está entre 1 por 10 a la 11 y 1 por 10 a la 12. Eso significa que en total cada persona aporta en su intestino 10 a la 13 bacterias, es decir, 1 trillón. Si uno lo compara con la cantidad de seres humanos que viven en el planeta, somos alrededor de 8.500 millones, es decir, ahí lo puse, 8,5 por 10 a la 9. Es decir, que tenemos 10.000 veces más bacterias que seres humanos. Y si lo comparamos con las neuronas del cerebro, el cerebro tiene más o menos, el cerebro humano, 100.000 neuronas, 100.000 millones de neuronas, 10 a la 11. Quiere decir que en el intestino una persona tiene en promedio 100 veces más bacterias que neuronas en su cerebro. 100 veces más. Nosotros tenemos en nuestro intestino
10 millones de bacterias. Y en nuestro cerebro solamente 100.000 millones de neuronas. Si el cerebro es complejo, imagínense la complejidad de la microbiota intestinal. Y más aún, esa microbiota es dinámica porque cambia con la dieta y con los hábitos y con la genética. La cantidad de neuronas no cambia. En cambio, la composición de la microbiota cambia. Es decir, que la microbiota es 100 veces más grande en cuanto a cantidad de células que neuronas en el cerebro. Y es dinámica, cambia. Eso hoy en día, lo que Hipócrates planteó hace más de 2500 años atrás, se sabe que es verdad. Fíjense en este gráfico. Prácticamente cualquier enfermedad humana está vinculada con una disbiosis de la microbiota intestinal. En el eje de las X tiene la cantidad de papers o trabajos científicos publicados, en el eje de las Y las enfermedades. Y tiene de todo tipo, fíjense, enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, diabetes, enfermedad de bucal, periodontitis, cáncer de colon, Parkinson, obesidad, caries, cirrosis, colitis ulcerativa, HIV, trastorno espectro autista, esclerosis múltiple, intestino inflamado, fibrosis quística, psoriasis, asma, vaginosis, podría ser vaginitis, hígado graso no alcohólico, prácticamente, y podríamos poner prácticamente todas las enfermedades humanas y todas se vinculan con un desbalance de la microbiota intestinal. Lo más conocido es el eje intestino-cerebro, cómo la microbiota presente en el intestino de la persona puede impactar sobre las funciones del cerebro y viceversa, también cómo el cerebro puede impactar sobre la microbiota. Esta comunicación que es bidireccional se da a través del sistema inmunológico o se da por vía sanguínea, por metabolitos, sustancias sintetizadas por las bacterias del intestino, o por neuronas hormonas sintetizadas por el cuerpo de la persona que influencian sobre la microbiota, o a través de las neuronas que tapizan el tracto gastrointestinal, que es el denominado segundo cerebro, y que en cantidad, la cantidad de neuronas que tenemos en el tracto gastrointestinal es alrededor también de 100.000 millones de neuronas, es decir que en cantidad el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico tienen prácticamente la misma cantidad de neuronas y se comunican por nervios, principalmente el nervio vago. Entonces, a través de este conjunto de actores se da esa comunicación bidireccional, el eje intestino-cerebro. Pero esto es viejo. Hoy por hoy sabemos que el intestino se comunica no solamente con el cerebro, sino que se comunica con todos los órganos y todos los tejidos del cuerpo. El intestino es como si fuera la ciudad de Roma durante la época del Imperio Romano. Todos los caminos conducen a Roma. Desde el intestino existe una conexión bidireccional con todos los órganos del cuerpo y todos los tejidos. Fíjense que ahí lo tienen marcado con el corazón, con el tejido adiposo, con el muscular, con el hígado, sistema nervioso central, los riñones, podríamos poner los huesos, podríamos poner el cáncer. Yo no la puse esta diapositiva, en ese tiempo la tenía en alguna charla. Hoy se sabe que hay un eje intestino-cáncer, prácticamente como cualquier tumor. Inclusive dentro del tumor hay bacterias, hay una microbiota tumoral. Hay bacterias que están en la matriz extracelular del tumor y hay bacterias que son intracelulares, que están dentro de la célula tumoral. Y hay bacterias que favorecen el desarrollo del tumor y hay bacterias que combaten el avance del tumor. Es decir, también hay un eje microbiota, intestino, microbiota, tumor. Acá les mostré esta diapositiva del eje, poco conocido también, intestino, microbiota, músculo. Cómo la microbiota intestinal puede impactar sobre el rendimiento físico de las personas, pero también para prevenir o acelerar, porque va a depender del tipo de bacteria que esté en ese intestino, el decaimiento de la masa muscular, la sarcopenia. Entonces, es fundamental el equilibrio, la homeostasis para la salud, ahí lo tienen marcado en los óvalos verdes, de la microbiota intestinal, que tiene que, tanto en su composición, en número como en calidad. Y en este trabajo, que ya tiene bastantes años, este trabajo tiene como 15 años, era una revisión, plantean que la flora intestinal es un órgano olvidado. Hoy ya no se habla de flora intestinal,
se habla de microbiota intestinal, cambió la palabra flora por microbiota. Y plantea que la microbiota intestinal es un órgano, no es un órgano físico anatómico como podría ser un riñón o el hígado, es un órgano funcional, dinámico, que cambia en composición. Pero el equilibrio de esa microbiota es fundamental para mantener el estado de bienestar y salud. Pero lamentablemente, esa microbiota intestinal cambia a lo largo de la vida. Si nosotros analizamos la composición de la microbiota de un recién nacido, va a ser muy distinta a la composición de la microbiota de un adolescente o de un adulto. Al momento de nacer predominan bacterias lácticas, bifidobacterios, lactobacilos, hay poco clostridium, y hay pocas enterobacterias, hay pocas pseudomonas, y a medida que avanza la edad, vamos al otro extremo del caso del anciano, el porcentaje, digamos, de bifidobacterias es muy baja, mientras que el porcentaje de enterobacterias, como Escherichia coli, es muy alta, o Clostridium. Por ejemplo, el año pasado murió acá en España, a una edad de 117 años, una mujer que hasta ese momento era la persona más longeva del mundo. Cuando ella muere, bueno, se donó su cerebro y sus órganos para estudiarlo, y se encontró, cuando se analiza su microbiota intestinal, que pese a que ella tenía 117 años, su microbiota intestinal era más parecida a la de un recién nacido. Es decir, que por su genética y por sus hábitos, logró mantener una microbiota joven a lo largo de toda su vida. Y esta podría ser una de las causas de su larga longevidad, como él lo proponía Mennikov. Mennikov, que proponía: para proteger de la putrefacción del intestino, había que consumir probióticos, yogures, él proponía. Entonces, la microbiota intestinal es fundamental. Pero ¿de dónde proviene esa microbiota que está en el intestino? ¿Cuál es el origen? Durante el embarazo, en el feto se considera que no hay microorganismos. Desde el punto de vista microbiológico es axénico. Eso es así hasta, según las últimas evidencias científicas, hasta el 6º mes del embarazo. A partir del 6º mes del embarazo comenzaría una colonización pequeña en cantidad, pero colonización al fin, de bacterias provenientes de la madre. Extraordinariamente, esas bacterias parecen no provenir del intestino de la madre, sino que son bacterias de la cavidad bucal de la madre, predominantemente. Ahora bien, la mayor colonización del intestino se da en el momento del parto. Igualmente hay que tener muy en cuenta esta colonización incipiente a partir del 6º mes, porque a partir del 6º mes se dan muchos procesos de maduración del sistema nervioso, diferenciación y maduración. Por lo tanto, una incorrecta colonización podría impactar en muchas enfermedades de tipo neurológico a futuro. Pero bueno, volviendo a lo que les dije antes, la mayor parte de la colonización del intestino, que se lo puede considerar como si fuera un edificio a estrenar, un edificio con más de 1000 pisos, donde cada piso sería una especie, y donde en cada piso habría alrededor de 100.000 departamentos, y donde dentro de cada uno, 100.000 departamentos por piso, habría 1 millón de dormitorios. ¿Por qué? Porque tenemos, dijimos, más de 4.000 especies y tenemos 1 trillón de bacterias. Es decir, que tenemos 1 trillón de inquilinos. 10.000 millones de inquilinos. Entonces, el momento del nacimiento. Si el nacimiento se da por parto natural, la mayor parte de esos inquilinos provendrán de la vagina de la madre y serán principalmente bacterias beneficiosas como lactobacilos o bifidobacterias. Si el parto se da por cesárea, la mayor parte de esas bacterias que van a colonizar el intestino recién nacido serán bacterias de la piel, principalmente estreptococos, estafilococos, y que no son las bacterias, digamos, más saludables que uno desearía que comiencen a colonizar el intestino de un recién nacido. Una técnica que se usa en Estados Unidos para tratar de resolver este problema, porque muchas veces la cesárea es inevitable por distintos factores de riesgo, es una hora antes, 2 horas antes del parto, con una gasa estéril,
impregnarla, introducirla como si fuera un hisopo en la vagina de la mujer que está por dar a luz, empaparlo con ese flujo vaginal, guardarlo en condiciones asépticas, esa gasa, y después que el bebé nace, pasarle esa gasa como si fuera una esponja por toda la cara, la piel, de manera de tratar de transferirle físicamente microbiota vaginal de la madre al bebé recién nacido por cesárea. Luego del nacimiento, bueno, ¿qué otro tipo de microorganismos? Bueno, va a depender de la alimentación del bebé. Si la alimentación es por leche materna, esa leche materna es fuente de prebióticos, fructooligosacáridos, pero también es fuente de bacterias beneficiosas, bifidobacterias y bacterias lácticas que están presentes en la leche materna. Si la alimentación es por leche comercial, esas bacterias se pierden. Y luego tendrá que ver con el ambiente donde vive ese bebé. Si tiene contacto con mascotas, si vive en una ciudad que está altamente contaminada, si tuvo la mala suerte de enfermarse y se le dieron antibióticos. Todos estos son factores que van a hacer que esa microbiota sea más diversa o menos diversa. Y hasta los 2 o 3 primeros años de edad, esa microbiota intestinal es variable. Y ya a partir de los 2 años de edad, 3 años de edad, esa microbiota es mucho más estable. Los inquilinos ya tienen un contrato a perpetuidad. Se los puede desalojar, obviamente, pero es mucho más difícil. Y esta microbiota que fue cambiante durante los 2 primeros años de edad, a partir de los 3 años de edad, tiene importancia. Acá hay otra diapositiva donde del lado derecho le da todo lo saludable, ¿cierto? Parto natural, que el bebé tenga contacto con mascotas, que socialice en un ambiente con poca contaminación, alimentación a pecho, alimentación saludable, consumo de probióticos, salud. A la izquierda, ¿qué tenemos? Agentes antisépticos, parto por cesárea, soledad, aislamiento social, tratamiento con antibióticos, comida formulada. Eso lleva a problemas de salud, principalmente problemas de ¿qué tipo? Problemas de alergia, intolerancia a los alimentos, dermatitis, urticarias, y también enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. Por ejemplo, autismo, trastorno del espectro autista, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos por déficit de atención e hiperactividad. ¿Y por qué se dan estas enfermedades neurológicas? Acuérdense lo que yo les dije hace un minuto, que esa colonización microbiana comenzaría en el 6º mes del embarazo. Igualmente el sistema nervioso continúa madurando durante los primeros años de vida, por lo tanto la composición de esa microbiota intestinal a partir de después del nacimiento hasta los 2 primeros años tiene un rol fundamental. Porque muchos de estos problemas que van a terminar en enfermedades autoinmunes o desórdenes alimenticios o neurológicos, tienen que ver con mecanismos epigenéticos. Yo no voy a entrar, porque no es el objetivo de la charla de hoy hablar de epigenética, pero epigenética es lo que está por encima de la genética. Antes se pensaba que la mayor parte del ADN de la persona era heterocromatina, DNA basura, que no servía para nada, y que el DNA que se expresaba, la eucromatina, era minoritario. Hoy se sabe que esos genes que forman parte de la heterocromatina pueden ser desinhibidos y expresarse. Y también genes que se expresan pueden ser inhibidos y ser reprimidos por mecanismos epigenéticos, que básicamente la epigenética consiste en modificar ese gen, pero no la secuencia de nucleótidos del gen, no es una mutación, sino que la epigenética lo que hace es al ADN metilarlo con un grupo metilo o acetilarlo con un grupo de acetato, y de acuerdo a que esté más metilado, menos metilado, más acetilado, menos acetilado, ese gen se va a expresar más o menos. Y lo que se sabe es que por mecanismos epigenéticos, por una madre que no se cuidó en su alimentación durante los 9 meses del embarazo, epigenéticamente pueden modificarse genes que pasan al feto y desencadenar enfermedades en el recién nacido que no están presentes ni en la madre ni en el padre. Estos mecanismos de modificación genética, bueno, tienen que ver las histonas, que son las proteínas que rodean al ADN y lo superenrollan, y tenemos histona
acetilasas e histonas de acetilasas que compiten entre sí, tenemos metilasas y demetilasas, y también tenemos los ácidos, los RNA o microRNA, que son circulares o lineales, que antes se pensaba que no tenían ningún rol y hoy se sabe que son microRNA reguladores, lo tienen ahí abajo a la izquierda. No quiero profundizar mucho más, simplemente les marco acá, fíjense en el medio, dice SCFA, son los short chain fatty acids, ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Esos ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que se obtienen del metabolismo de los prebióticos, donde los prebióticos son fibras, que son alimentos para las bacterias beneficiosas. Entre los beneficios del consumo del prebiótico está que de su metabolización se sintetizan en el colon de la persona ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que por mecanismo epigenético puede ayudar a mejorar la salud de las personas. Entonces, fíjense la complejidad de esto, ¿no? En el medio la dieta. Después tenemos ahí los rectángulos anaranjaditos, claritos, bacterias. Por ejemplo, tenemos Firmicutes, Akkermansia mucinífila, fíjense ahí arriba, que es un probiótico de nueva generación. Y entonces las bacterias y las microbiotas, junto con la dieta, pueden dar lugar a la formación de ácidos grasos de cadena corta y microARNs. Y estos microARNs pueden prevenir o acelerar distintos tipos de enfermedades por modificación epigenética. Fíjense acá, a ver, para ubicarlos. A la derecha arriba, donde está el óvalo rojo, ahí tienen Faecalibacterium. Faecalibacterium pramnici también es un probiótico de nueva generación, que todavía en Argentina no existe. Estoy hablando de probióticos que están recién apareciendo en el mercado europeo y de Estados Unidos. Este Faecalibacterium pramnici, que es una bacteria anaerobia del colon, sintetiza ácido graso de cadena corta. Y si ustedes siguen el óvalo rojo, ese ácido graso de cadena corta estimula, fíjense la flechita, al péptido PII, que es una hormona intestinal. Es una hormona que tiene que ver con la regulación del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Y ese péptido II tiene un rol parecido al péptido similar al glucagón, el GLP-1, que hoy está muy en boga para prevenir la diabetes y la obesidad. Bueno, tanto el GLP-1, el péptido similar al glucagón, como el PII, que son hormonas intestinales y que se sintetizan bajo el control de la microbiota intestinal, ese péptido, fíjense cómo previene de la diabetes tipo 2. O vamos para abajo, otra vez otro óvalo rojo, Akkermansia mucinífila, otro probiótico de nueva generación. Akkermansia no sintetiza butirato, pero sintetiza propionato, un ácido graso de 3 cadenas. Ese ácido graso, por mecanismo epigenético, fíjense que dice HDAC, histona de acetilasa. La activa para evitar la acetilación de la histona y de esa manera, por un mecanismo epigenético, se previene de la dislipemia. ¿Qué es la dislipemia? Colesterol alto, o HDL bajo, o LDL alto, o triglicéridos alto. Y de esa manera también, si vamos del otro lado, el control de la obesidad arriba, o el control del hígado graso no alcohólico. Estos son 4 ejemplitos de enfermedades metabólicas. Esto lo podemos hacer cuadros similares con cualquier enfermedad humana prácticamente. La importancia de la dieta, la genética y el link entre la dieta y la genética de la microbiota y la epigenética. Entonces, uno epigenéticamente, yo simplemente para mostrarles la importancia, puede modificar epigenéticamente ratones en el laboratorio, de manera que la descendencia de un ratón delgado sean ratones gordos. Aunque el ratón, la madre, haya tenido una dieta saludable. Y esta transferencia epigenética de la tendencia a la obesidad se transfiere no solamente a los hijos, a la F1, sino también a los nietos, la F2. Y esto hay mucha evidencia que también estaría ocurriendo en el caso de los humanos, donde la madre, durante los 9 meses del embarazo, al no cuidarse, al tener una dieta inadecuada, una microbiota intestinal inadecuada, una microbiota oral, igualmente la microbiota oral y la intestinal están en contacto, en interacción, puede transmitir epigenéticamente a su descendencia, hijos y nietos, enfermedades que esa madre no tiene. Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, trastornos del espectro autista o alergias. Por eso es que cuando preguntan durante cuánto tiempo, a partir de qué momento consumir probióticos, la respuesta es desde siempre.
En el caso de la mujer, o sea, desde siempre y durante toda la vida, porque la microbiota es variable. Y en el caso de la mujer, un concepto importante en pediatría es el de los primeros 1000 días, el cuidado de la microbiota de la madre durante los primeros 1000 días. ¿Y qué son los 1000 días? Los 1000 días abarcan los 9 meses del embarazo más los 2 primeros años de edad del bebé. Si uno suma todos esos días, dan aproximadamente 1000 días. Y este es un concepto en pediatría que está teniendo mucha raigambre, por lo menos acá en Europa. Entonces, ya les mencioné varias veces probióticos, microbiota ya dijimos de qué se trata, pero ¿qué es un probiótico? Bueno, la definición actual de probiótico es bastante reciente, tiene un poco más de 10 años, y son microorganismos, principalmente bacterias, también podrían ser hongos, hay hongos probióticos como Saccharomyces boulardii, pero la mayoría son bacterias, que incorporados o consumidos en la cantidad recomendada y llegando vivos a su sitio de acción, por ejemplo al intestino, pero tienen que llegar vivos, producen un efecto beneficioso sobre la salud de la persona que los consume. Ese efecto beneficioso puede ser de cualquier índole. Los probióticos no son medicamentos. Un medicamento está dirigido contra una determinada enfermedad o un rango acotado de patologías. Un probiótico refuerza la salud de la persona de manera general. Por lo tanto, un probiótico puede ayudar a una persona que es estreñida a que recupere un tránsito intestinal normal, o puede ayudar a una persona que tiene reflujo ácido a disminuir ese reflujo, o puede ayudar a una persona que tiene asma a manejar mejor ese asma, que disminuya la severidad o la frecuencia del asma. Una persona con una determinada enfermedad metabólica, diabetes, la controle mejor o la prevenga mejor. Es decir, el efecto del probiótico es general y puede impactar de distinta manera de acuerdo a la genética y los hábitos de la persona. Pero acuérdense esta definición. Hay que consumirlo en la cantidad adecuada, recomendada, y tienen que llegar vivos. Si uno comienza a analizar en los últimos años las entradas en PubMed de trabajos científicos que involucren probióticos, fíjense cómo a partir del año 2000, a partir del siglo XXI, hay un aumento exponencial en la cantidad de trabajos sobre probióticos. Esa gráfica de abajo a la derecha, que se relaciona directamente con la diapositiva que les pasé antes sobre cómo cada vez hay más publicaciones relacionadas con prácticamente cualquier enfermedad humana. En la Argentina, el ente regulador de los probióticos es el INAL, el Instituto Nacional del Alimento, que depende de ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, y si bien los probióticos están considerados por ANMAT como un suplemento dietario, y suplemento dietario está contemplado en el artículo 1381 del Código Alimentario Argentino, cuando en ese artículo 1381 comienza a hablar de probióticos, no lo dice, pero uno podría poner entre comillas, debido a la complejidad del tema, hay un artículo específico para probióticos, que es el artículo 1389. Y en ese artículo 1389 se establecen todos los requisitos que tiene que reunir un determinado microorganismo, una bacteria, para ser considerada probiótica. Bien. Identificación del microorganismo, caracterización in vivo, in vitro, que sea resistente a la lisozima de la boca, que sea resistente al pH ácido del estómago, a las sales biliares, que haya ensayos in vitro e in vivo en modelo animal que manifiesten o que demuestren los efectos beneficiosos, que no tiene capacidad de traslocar al tejido, que no tiene capacidad de producir toxina, que no tiene genes de resistencia a antibióticos y, fundamentalmente, que en individuos sanos produzca algún efecto beneficioso. Si se cumplen todos esos requisitos, el INAL va a indicar que ese microorganismo es en efecto probiótico y habrá que asignarle una denominación de cepa. En el caso nuestro es Bacillus subtilis nato DG101. DG101 es el DNI de la bacteria, es la huella dactilar. Solamente existe en el mundo un Bacillus subtilis DG101. Ahora, si uno dice solamente Bacillus subtilis, que es género y especie, en el mundo existen millones. Es lo mismo que Homo sapiens, ser humano. Homo sapiens
hay 8.500 millones. Ahora, Roberto Grau, o Roberto Ricardo Grau, DNI 16.064.070, hay uno solo. Es decir, que la cepa es fundamental. Si a ustedes le dicen, este probiótico contiene Lactobacillus rhamnosus o Bacillus subtilis, no les están diciendo nada, lo están engañando. Porque es como si le dijera, contiene Homo sapiens. Le tienen que decir qué bacteria en particular, qué cepa. Porque con esa denominación de cepa, DG101 o BC30, como les puse ahí, uno puede ir a internet y ver si esa cepa está aprobada como probiótico por el ANMAT, si uno está en Argentina, por Anvisa si estuviera en Brasil, o por la FDA si estuviera en Estados Unidos. La cepa es fundamental. ¿Y el probiótico cómo actúa? Actúa a nivel del sistema inmunológico. Por ejemplo, acá, fíjense, ahí lo tienen arriba a la izquierda, dice Probiotics, interacciona con una célula dendrítica. Una célula dendrítica es un macrófago modificado que emite pseudópodos al lumen intestinal, toma el microorganismo, lo procesa y se lo muestra, vamos hacia abajo, al sistema inmunológico, a los linfocitos inmaduros, los linfocitos naïf. Y va a hacer que se diferencien en linfocitos reguladores, citotóxicos, TH1, TH2, TH17, y eso va a hacer que ese sistema inmunológico sea más proinflamatorio o menos proinflamatorio. En general, un patógeno hace que ese sistema inmunológico madure hacia una reacción o un fenotipo proinflamatorio, y un probiótico hacia un fenotipo antiinflamatorio. El probiótico también va a interaccionar, fíjense arriba a la izquierda, con neuronas, que son las neuronas del tracto gastrointestinal, con el segundo cerebro, y va a ayudar a la maduración, no solamente de esta neurona, sino también a la función de las neuronas del cerebro, a través del nervio vago. A su vez, vamos hacia la derecha, estos probióticos, fíjense, está ese óvalo rojo, afectan a la fusión barrera, porque van a contribuir a fortalecer la capa de moco del intestino grueso, o la secreción de péptidos microbicidas del intestino delgado para mantener a raya a los microorganismos no deseados. También fíjense que ahí lo tienen arriba a la derecha, el probiótico con una barra de inhibición va a interferir con la adherencia del patógeno. Eso se llama principio de exclusión competitiva. El probiótico impide que el patógeno se adhiera. El probiótico también puede ayudar aglutinando el patógeno y que sea eliminado con las heces. ¿De acuerdo? Son distintos tipos de mecanismos de los probióticos, en general. Y los probióticos también interactúan a través del sistema inmunológico con el sistema nervioso. Fíjense, en la columna de la derecha tenemos efectos sobre la función del sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos esclerosis múltiple, MS. Podemos tener flechas de activación o flechas de inhibición. Y esas flechas de activación o de inhibición del sistema inmunológico van a depender de la microbiota intestinal. Fíjense, ahí tienen ABX, antibiótico, treatment con antibióticos. Van a inhibir a células específicas CD4 positivas del sistema inmunológico, y al inhibirlas van a impedir que se inhiba el desarrollo de una esclerosis múltiple. O, por ejemplo, vamos acá al medio, SCFA, Short Chain Fatty Acid, bacterias que producen ácido graso de cadena corta, van a estimular linfocitos T reguladores tipo TH2, ¿para qué? Para inhibir injuria del sistema nervioso central, para prevenir un accidente cerebrovascular o una injuria de la espina dorsal. Fíjense acá en la flechita, la última de todas, desórdenes de comportamiento, ansiedad, depresión, autismo, trastorno obsesivo compulsivo, cómo se ven estimulados al inhibirse mediadores de la inflamación. ¿Por qué? Porque en el intestino, en este caso, hay probióticos. Entonces esos probióticos, bifidobacterium, lactobacilos, van a inhibir esos factores proinflamatorios, y al inhibirlos se va a dejar de estimular esos desórdenes del humor, del comportamiento. Y al último de todo, cómo también la composición de la microbiota intestinal puede tener un impacto en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Yo me voy a referir a esto en particular con nuestro probiótico. Acá es simplemente el eje intestino-microbiota-cerebro, ¿de acuerdo? Fíjense la importancia de la microbiota intestinal. Cuando en un modelo animal el intestino está libre de bacterias, GF, germ-free, el cerebro,
la foto de la izquierda, está apagado. Le ponemos electrodos y está apagado. Y cuando uno hace la metatranscriptómica, es decir, los RNA mensajeros de las neuronas del cerebro, en ese intestino sin gérmenes, el GF, germ free, todas las neuronas están apagadas. Cada rectangulito es un gen neuronal. Ahora, cuando en el intestino de ese ratón se coloca una única especie de una bacteria probiótica, fíjense en la foto de la izquierda y le pone electrodos a ese cerebro, el cerebro vuelve a tener actividad. Y si uno hace la metatranscriptómica, vamos a la derecha, todos esos rectangulitos de las neuronas del cerebro están verdes. Fíjense qué terrible. Cuando no hay bacteria en el intestino, hay muerte cerebral. Cuando hay bacteria en el intestino, vuelve la actividad cerebral. Y cuando esa bacteria del intestino es probiótica, ¿cuáles son los genes de las neuronas que más se regulan, los más verdes? Lo tienen en el título del trabajo. Les dice que la microbiota normal del intestino modula el desarrollo del cerebro y el comportamiento. Es decir, que las bacterias intestinales, los genes neuronales que más regulan son los que tienen que ver con la cognición, con el comportamiento humano. Entonces, sabemos lo que es un probiótico, sabemos la importancia de los probióticos. ¿Cuáles son los probióticos que existen? Bueno, los tradicionales, los que todos hemos escuchado, los que recomendaban Mednikov en su momento, los probióticos lácticos. Los probióticos lácticos están integrados principalmente por bacterias de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, diferentes especies, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium brevis, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Plantarum, casei y varios más. ¿Son todos beneficiosos? Obviamente que son beneficiosos. Es más, son parte normal de la flora intestinal y de la flora vaginal de las personas, de las mujeres en el último caso. Pero tienen algunos problemas o algunos inconvenientes. Principalmente el que tiene que ver con la supervivencia. Porque los probióticos lácticos, las bacterias lácticas, son anaerobias. Eso significa que el aire, el oxígeno del aire, les es tóxico. Por lo tanto, del momento en que uno formula un probiótico láctico en una cápsula, en un comprimido, comienzan a morir porque están en contacto con el oxígeno. Y también los probióticos lácticos son sensibles a la deshidratación, no son estables en una cápsula, en un comprimido. Y a su vez los probióticos lácticos son sensibles a la lisosima de la boca, al pH ácido del estómago, a los péptidos microbicidas y a las sales biliares. Por eso se recomienda tomar los probióticos lácticos en ayunas, para tratar de evitar la secreción de lisosima o enzimas líticas intestinales. Pero pese a eso, la gran parte de los probióticos lácticos que uno consume llegan muertos al intestino. Y por definición no son posbióticos. Hoy en día se los denomina, no son probióticos, hoy en día se los denomina posbióticos. Es decir, probióticos muertos que siguen teniendo un efecto beneficioso porque siguen estimulando el sistema inmunológico, pero obviamente al estar muertos su beneficio es mucho más estrecho, mucho menor porque no se pueden reproducir. Por lo tanto, los probióticos lácticos requieren en general una cadena de frío y después está la aceptabilidad, porque los probióticos lácticos frescos, no en un comprimido o en una cápsula, uno los relaciona con derivados de la leche, un yogur, un queso, una leche ácida, un kefir, una kombucha, un kimchi. Y no todas las personas les gustan ese tipo de productos, la aceptabilidad del producto. Existen otro tipo de probióticos, por ejemplo, Bacillus subtilis, con el cual yo trabajo desde hace 40 años, que tiene la particularidad de formar esporas. Y Bacillus subtilis es una de las bacterias más estudiadas a nivel mundial. Se conoce toda su genética, toda su transcriptómica, toda su proteómica y toda su metabolómica. Es una de las 2 bacterias más estudiadas en todo el mundo, junto con Escherichia coli. Y esta bacteria, como les decía, tiene la particularidad de formar esporas, que son esas ovalitos
que parecen ser manchas de aceite, algunos se los ve libre y otros se lo ve adentro de la célula bacteriana porque todavía no terminó el proceso de esporulación. Bueno, eso es una espora de Bacillus subtilis, y es altamente resistente. Es resistente a los cambios de temperatura, se lo puede calentar, se lo puede congelar, es resistente a la lisozima, es resistente al pH ácido del estómago, es resistente a las sales biliares, a los péptidos microbicidas. ¿Qué quiero decir? Que uno puede tener un probiótico esporulado en una cápsula o en un comprimido y ser estable durante años, por no decir décadas. Y una vez que esa espora probiótica arriba al intestino, esa espora que tiene la robustez de una roca, también tiene la vitalidad de una semilla. En el intestino, la espora, que estaba durmiente, dormancy, germina y aparece la forma vegetativa de la bacteria que tiene capacidad de reproducirse, formar un biofilm, y en el caso de esporas probióticas, ese biofilm beneficioso va a permitir que comiencen a expresarse todos los beneficios de esta cepa probiótica o de esta bacteria que es Bacillus subtilis. Entonces, yo trabajo con Bacillus subtilis desde el año 1985 y desde el año 2003, desde hace ya más de 20 años, trabajo con una variedad de Bacillus subtilis que es la variedad natto. El natto es un alimento japonés, ahí tienen una foto, que son porotos de soja fermentados por Bacillus subtilis natto. Este alimento natto se consume en Japón desde hace más de 1200 años y en el folclore japonés se le atribuyen al natto muchas propiedades beneficiosas para la salud, principalmente efecto antienvejecimiento y un efecto protector contra accidentes cardiovasculares. Este folclore japonés se confirmó en el año 2021, donde se publicó un trabajo científico llevado a cabo a lo largo de 18 años con 400.000 japoneses que en edades de 45 años en adelante, al momento de iniciar el estudio sin ninguna enfermedad declarada, y la consigna de ese estudio fue determinar si el natto, soja fermentada por Bacillus subtilis natto, o el miso, soja fermentada por un hongo, que es un Aspergillus oryzae, o los isoflavonoides de la soja, que uno sabe que los isoflavonoides son saludables para la salud, o la soja per se, una ensalada de soja, cualquiera de esos 4 alimentos podía tener un efecto para prevenir de cualquier causa de muerte natural. Cualquier causa de muerte natural. El estudio se siguió durante 18 años en distintos hospitales de Japón y la conclusión fue que solamente el consumo diario y continuo de natto tenía un efecto estadísticamente significativo para prevenir la muerte natural por cualquier causa de enfermedad. No estamos hablando de las muertes accidentales por un arma o por un accidente, estamos hablando de muerte natural, es decir, muerte por cualquier enfermedad, solamente el natto. Y el natto tenía esa propiedad en los japoneses que consumían en alta cantidad todos los días, en disminuir en un 8-9% cualquier causa de muerte. Una persona que tiene una expectativa de vida de 80 años, un 8-9% significa que esa persona, si consumiese natto, en vez de vivir 80 años, podría vivir 88 o 90 años. Y la principal causa de muerte, que es prevenible por el natto, es el accidente cardiovascular, en un 28%. El consumo de natto previene de cardiopatías en seres humanos en un 28%. Entonces, esto se publicó en el año 2021, ¿de acuerdo? Yo en el año 2003 aislé la bacteria Bacillus subtilis natto del natto porque mi hipótesis fue que el principio activo de ese alimento era la bacteria, no la soja. Que después se confirmó en este trabajo en el 2021. Ni los isoflavones de la soja, ni la soja, ni el miso podían prevenir de cualquier causa de muerte natural en el ser humano, solamente el consumo de natto. Y mi hipótesis, sin conocer ese trabajo, porque mi hipótesis la formulé 20 años antes del trabajo, se publicó en 2020-2021, era que la causa de los efectos saludables del natto
era la bacteria, Bacillus subtilis nato. Y a partir de ese momento, del año 2003 hasta la actualidad, hemos publicado, yo acá le pongo la lista de trabajos científicos, porque esto es la importancia del probiótico. Si uno sabe que la cepa es DG101, uno puede preguntar, bueno, ¿qué se sabe de Bacillus subtilis DG101? Y a partir del año 2004, es decir, ya un año después que lo aislé, comenzamos a publicar trabajos científicos, fíjense, 2004, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2020, 2020, 2021, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2024, 2024, 2024, 2025 y hasta hace un par de meses atrás, julio del 2025. 24 trabajos científicos que avalan los efectos beneficiosos de Bacillus subtilis nato. Y estos trabajos permiten decir por qué es bueno este probiótico. Este probiótico es bueno para el ser humano, por no decir muy bueno, porque produce sustancias, metabolitos saludables y también produce efectos saludables. Dos causas, metabolitos saludables y efectos saludables. Se los voy a enumerar rápidamente. Forma biofilm o biopelícula en el intestino, que ayuda a proteger las bacterias lácticas autóctonas de las personas. Es decir, que aumente la cantidad de bacterias beneficiosas de nuestro cuerpo. No solamente bacterias lácticas, yo también sospecho de Akkermansia y Fecalibacterium. Segundo, produce exoenzimas digestivas, produce proteasas, amilasas, lipasas, enzimas degradadoras de polisacáridos que ayudan a la digestión de los alimentos. Bacillus subtilis nato es la bacteria que fabrica la vitamina K2, que es indispensable para la salud ósea y que actúa conjuntamente con la vitamina D. La vitamina D aumenta la absorción de calcio, pero si después el calcio no va a los huesos, puede depositarse en las paredes interiores de la arteriola y dar un ateroma, o puede ir a los riñones y dar cálculos. Por eso es indispensable coadministrar vitamina D con vitamina K2. La vitamina K2 es la que fortalece la matriz ósea y es la que está en cualquier suplemento dietario que ustedes vayan a una farmacia a comprar vitamina K2, si leen el prospecto va a decir que esa K2 está aislada del nato. Bacillus subtilis también produce PQQ, un antioxidante muy importante. Produce natoquinasa, que es una proteasa que previene la formación de trombos y a regularizar la presión sanguínea, y es el principal factor que previene accidentes cardiovasculares. Bacillus subtilis nato produce antibióticos naturales contra bacterias y contra hongos, incluyendo Candida albicans, productora de candidiasis intestinal, vaginal y urinaria. Y en estudios in vitro, no en seres humanos, pero estudios in vitro, se ha demostrado también que estos antibióticos inhiben o degradan virus con envoltura y también matan células tumorales. Estimulan la inmunidad innata y la producción de anticuerpos. Disminuye la producción de ROS, que son las especies reactivas del oxígeno, es decir, que previene del estrés oxidativo. 8. Potencia las vacunas. Es el trabajo que publicamos en julio de este año, efecto adyuvante de vacunas, para que sea más potente y genere memoria. Nuestra cepa tiene un efecto anti-envejecimiento, igual que el nato. Tiene efecto neuroprotector y en modelo animal previene contra el Parkinson y el Alzheimer. En seres humanos ayuda a combatir la glicemia, a combatir la diabetes tipo 2 y la obesidad, y a mantener esos valores normales de glicemia y a mantener ese peso corporal normal. Ahí lo tiene el 11, combatir la diabetes tipo 2. Y también ayuda al bienestar intestinal contra el estreñimiento y el reflujo ácido. Y ahora les voy a comentar solamente 4 ejemplos. Longevidad. La longevidad es regulada de distintas maneras. Hay distintas rutas que impactan sobre cuán rápidamente envejece una persona. No habría que hablar tanto de longevidad, no habría que hablar tanto a lo mejor de life span, es decir, expandir la expectativa de vida. Habría que hablar de health span, expandir la salud. Si uno expande la salud, tiene como consecuencia lógica, inevitable, que la persona va a vivir más. Si una persona mantiene su salud, mantiene su vitalidad, se va a enfermar menos. Y si se va a enfermar menos, va a vivir más tiempo y mejor.
Cuando uno analiza todas las tecnologías actuales para combatir el envejecimiento, yo estuve recientemente, hace 3 semanas, en un congreso sobre longevidad acá en Europa. Empecemos de arriba: resveratrol, la metformina, omega 3, la impresión 3D de órganos para reemplazar un órgano dañado por un órgano sintetizado in vitro, nanorobots que van a ir dando vueltas por la sangre, transfusiones de plasma de gente joven, agentes senolíticos que destruyen las células senescentes, esos zombies que no tienen función y consumen energía en el cuerpo, la rapamicina por el mecanismo mTOR, la inteligencia artificial, el NAD, cuántos suplementos hay de NAD que se dice que son anti-envejecimiento, la criopreservación, la tecnología CRISPR, la terapia génica, las sirtuinas, los gemelos digitales, la terapia génica, el ayuno intermitente, los medicamentos, suplementos dietarios que actúan sobre la telomerasa para que los telómeros no se acorten, el ejercicio físico, la espermidina, sustancias que son semejantes a la rapamicina, como la cisteína o la regulación epigenética. Pero estas son todas estrategias que trabajan desde afuera hacia adentro, considerando solamente las células humanas del cuerpo y no teniendo en cuenta la microbiota del cuerpo, que en cantidad de células es 3:1. Nosotros portamos 3 veces más bacterias que células humanas de nuestro cuerpo. Y nosotros somos una unidad biológica, somos un holobionte, un equilibrio entre nuestras células humanas y nuestras diferentes microbiotas. Porque ya vimos cómo impacta una alteración de la microbiota sobre la salud de la persona. Entonces, cuando uno estudia longevidad, esto lo estudié en un modelo invertebrado, un nematodo, un gusano, que si bien es muy simple y no tiene cerebro, su sistema nervioso, si bien es primitivo, tiene la misma organización que el cerebro humano. Por lo tanto, muchas cosas que se estudian en este gusano son extrapolables al humano. Y nosotros allá por el 2017 publicamos en Nature que Bacillus subtilis, el biofilm, extiende la expectativa, la longevidad saludable de este gusano en más de un 45%, ahí lo tiene marcado. El gusano vive normalmente 20 días, pero si su intestino está Bacillus subtilis nato, vive más del doble, vive más de 40 días. Y regulando el camino de los péptidos similares a la insulina, que precisamente estos péptidos, estos caminos, estos genes, son los que están modificados en los humanos centenarios. Los humanos centenarios son las personas vivas que tienen más de 100 años de edad. Y algo interesante, nosotros logramos extender la vida de este gusano en más de un 45%, y ese 45% es muy similar al porcentaje de extensión de la expectativa de vida que se obtuvo por mutación en el gusano inactivando el gen DAF2, que es un receptor que en humanos es el receptor para el Insulin Growth Factor Receptor 1, que se relaciona con la hormona de crecimiento. Es decir, que este trabajo tuvo mucha repercusión. Uno de los factores por lo cual tuvo mucha repercusión, 2017, y fue la que nos llevó después a crear la empresa Kyojin en el 2019, porque la gente preguntaba, ¿dónde puedo conseguir este probiótico? Y en ese momento no estaba disponible. Es que, consumiendo un probiótico, uno puede aumentar la expectativa de vida en un 45%, de la misma manera que se hizo por una mutación de un gen, que también aumentaba en un 45%. Acá nosotros lo estamos, sin mutar el gen, sin terapia génica, sin hacer un transgénico, obtenemos el mismo beneficio consumiendo un probiótico. Y lo interesante es que si nosotros usamos una doble mutante de este gusano, que ya sea DAF-F-, es decir, que en vez de vivir 20 días, vive 40, si ese gusano DAF-F- que vive 40 días le doy el probiótico, ese gusano vive 60 días. Quiere decir que aparte de la ruta de los péptidos similares a la insulina, la hormona del crecimiento, nuestro probiótico está actuando sobre otra ruta que impacta sobre la longevidad. Es decir, que hay más de una ruta por lo cual el probiótico Bacillus subtilis nato tiene la capacidad de aumentar el health span, la expectativa de vida saludable. ¿Por qué digo saludable? Porque uno quiere cumplir años pero no enfermarse. ¿Cuál es una enfermedad
típica de la edad avanzada, el Parkinson. Esa afectación de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del cerebro. El Parkinson podría iniciarse en el intestino a través de los primeros conglomerados de alfa-cinecluina que precipita, y a través del nervio vago, esa alfa-cinecluina migraría hasta el cerebro para inducir el Parkinson, que cuando es diagnosticado clínicamente, en el intestino comenzó unos 20 años antes. Entonces, como le decía, una de las características del Parkinson es la acumulación de alfa-cinecluina precipitada, cuerpos de Lewy. Acá a la izquierda tiene una diapositiva de contraste de fase del gusano arriba y abajo de fluorescencia, donde se pueden ver esas pelotitas que son los gránulos de alfa-cinecluina. Cuando en el mismo gusano, en su intestino, está presente el probiótico, fíjense a la derecha, esa alfa-cinecluina no aparece. Como yo les decía, en el Parkinson las neuronas que son afectadas son las dopaminérgicas. En un gusano transgénico que en vez de expresar alfa-cinecluina humana, como en esta diapositiva, tiene una mutación en un gen codificante para parquina, que es una proteína humana asociada con el Parkinson, las neuronas dopaminérgicas lucen, digamos, difuminadas. Fíjense, no sé si se alcanza a ver la flechita, parecería que esa dendrita está interrumpida o que hay aneurisma. Cuando en el intestino de ese gusano transgénico que degenera sus neuronas dopaminérgicas porque hay una sobreexpresión de dopamina, cuando está presente el bacillus, no se produce el daño de las neuronas dopaminérgicas. Luce como un animal normal. Con el Parkinson hay muchos problemas asociados con la respuesta al estrés oxidativa, para moverse, el comportamiento hacia el alimento, el estreñimiento de constipación, la fecundidad. Fíjense, la barra de la izquierda de cada gráfico, el N2, es el control, el gusano normal, y las otras dos barras correspondientes a las cepas BC y NL, en un caso de la cepa que sobreexpresa alfa-cinecluina humana, en el otro caso de la cepa mutante en parquina, y en todos los casos la respuesta del animal parkinsoniano es deficitaria. Ahora, cuando Bacillus subtilis nato está presente en el intestino de estos gusanos, todas esas respuestas mejoran. Si las neuronas están más protegidas, si el comportamiento se aproxima mucho más al comportamiento normal, la expectativa de vida del gusano parkinsoniano, ¿cómo es? Al igual que en el humano, el Parkinson no es una enfermedad que va a matar inmediatamente, pero por los problemas que causa de comportamiento, de movimiento, todo lo que mostramos acá adelante, y aparte por el daño de las neuronas, hace que indudablemente el Parkinson acorte la expectativa de vida en el humano. Y esto también ocurre en el gusano. Un gusano normal, un N2, vive en promedio, digamos, a los 20 días no queda ninguno vivo. Ahora, si es un gusano parkinsoniano porque expresa alfa-cinecluina humana, el rojo, o mutante en parquina, en vez de llegar a vivir hasta los 20 días, vive 15 días. Vive en un 30 o un 40% menos. Ahora, si en su intestino, en vez de haber una bacteria comensal o P50, que no es probiótica, está presente Bacillus subtilis nato, la curva azul se transforma en curva verde. 75% más de expectativa de vida. El gusano vive 20 días. Y en el caso de la curva roja, se transforma en curva verde, 47%, y el gusano en vez de vivir 15 días, vive también 20 días. Es decir, que vive como si no estuviera enfermo. Obviamente que estos son modelos animales, uno no puede extrapolar el 100% de este efecto al ser humano, pero este es nuestro modelo de trabajo actual, que lo publicamos en marzo de este año también en una revista del grupo Nature, donde demostramos, yo acá no puse los experimentos, y proponemos cómo el biofilm de Bacillus subtilis nato en el intestino podría prevenir o combatir el avance del Parkinson regulando dos vías. Una
es la vía FOXO, que es una vía que tiene que ver con el envejecimiento, porque el envejecimiento es el principal factor del riesgo del Parkinson y del Alzheimer. Y además, la vía de las maquinasas P38 con el regulador NRF2, que es el regulador maestro en seres humanos de la respuesta al estrés oxidativo. Y precisamente en seres humanos centenarios y supercentenarios, estos últimos seres humanos vivos que tienen más de 110 años de edad, cuando uno analiza la genética de esas personas, se encuentra que mayoritariamente están mutados los genes que tienen que ver con FOXO y los genes que tienen que ver con NRF2, de manera tal que esos genes sean más activos o sus productos, la proteína FOXO y la proteína NRF2, sean más estables o más activas. Es decir, que, como le decía antes, uno no puede trasladar el 100% de los resultados de un animal a un ser humano, pero hay una correlación. Y cuando uno encuentra que la causa de la protección del Parkinson en el animal es por la regulación de FOXO y la regulación de NRF2, y cuando uno ve que en seres humanos FOXO y NRF2 tienen que ver con la longevidad y tienen que ver con la prevención del Parkinson, porque una causa de Parkinson genético que se gatilla a los 40 años, no a los 70, es porque esa persona tiene Parkinson a los 40 años por una mutación en el gen NRF2, que lo hace menos activo. Es decir, que comienza a encontrar correlación positiva entre el modelo animal y el ser humano. Y algo muy semejante con el Parkinson también lo tenemos con Alzheimer. Eso también está publicado, 2019. Esta es en el Journal of Alzheimer's Disease. Yo no les voy a mostrar los experimentos, porque el Alzheimer es una enfermedad mucho más compleja que el Parkinson, pero ahí está el modelo, y abajo a la izquierda está, digamos, en verde sombreado la expectativa de vida de un gusano con sintomatología de Alzheimer, porque sobrepesa el péptido beta-amiloide 1,40 a 1,42, que es tóxico, pero cuando ese gusano que expresa el péptido beta-amiloide tiene Bacillus subtilis de G101 en su intestino, aumenta la expectativa de vida, es toda el área sombreada en gris. Fíjense cómo se duplica. Y abajo a la derecha tenemos el comportamiento neuronal. Las dos columnas violetas son en gusanos sanos, a la izquierda con probiótico, a la derecha sin probiótico, hay una mejor respuesta, y las dos verdes de atrás son en gusano normal, sin probiótico a la izquierda, con probiótico a la izquierda, sin probiótico a la derecha. Y las dos de adelante, las violetas, es el gusano con Alzheimer, con probiótico a la izquierda, sin probiótico a la derecha. Entonces se ve que prácticamente el gusano que expresaría el péptido beta-amiloide no lo nota, no lo siente, o se comportan sus neuronas prácticamente igual que las neuronas de un gusano normal. Y después, cuando uno ya pasa al modelo humano, nosotros hemos publicado en gente con diabetes tipo 2 cómo nuestro probiótico ayuda a regularizar los niveles de glicemia. Si la persona no tiene agotamiento pancreático, ayuda también a regularizar los niveles de insulina, que serían las dos curvas de la izquierda, A y B de la izquierda. Ahora, si la persona ya tiene daño en el páncreas, fíjense a la derecha, la curva B, la producción de insulina está deficitaria. Pese a eso, el probiótico regulariza la glicemia. Es decir, nuestro probiótico en seres humanos con diabetes tipo 2 regulariza los niveles de glicemia, ayuda a regularizar los niveles de glicemia conjuntamente, sin dejar de lado la metformina. Si esas personas consumen el probiótico, regularizan los niveles de glicemia, regularizan los niveles de hemoglobina glicosilada y control de la insulina más rápidamente que aquellas personas con diabetes tipo 2 que solamente toman metformina y no probiótico. Y también publicamos después un estudio clínico con la gente que se curó de la diabetes tipo 2 consumiendo el probiótico y la medicación, que al curarse dejó de tomar la medicación, y comparamos a aquellos que siguieron tomando el probiótico con aquellos que dejaron de tomarlo. Y aquellos que continuaron tomando el probiótico tuvieron mucho menos efecto rebote, es decir, no volvieron a ser diabéticos, mientras que un 40% de los que se habían curado de la diabetes tipo 2, cuando dejan de tomar la medicación y no toman el probiótico, vuelven a ser diabéticos. Algo parecido ocurriría también con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, no hay producción de insulina. La persona necesita
inyectarse insulina periódicamente. Si consume probiótico, como el probiótico no actúa a nivel de los niveles de insulina, sino actuaría, en nuestra hipótesis, sensibilizando, volviendo más eficientes los receptores de glucosa de la célula para que la glucosa pase de sangre a la célula, también ayudaría, en un caso de diabetes tipo 1, conjuntamente con la insulina, a mantener los valores normales de glicemia en sangre, de azúcar en sangre. También publicamos un estudio científico, un estudio clínico en personas con sobrepeso y obesidad, que muchas veces va de la mano con la diabetes tipo 2. Y lo que encontramos, fíjense, les muestro solamente un resultado de varios que aparecen en el paper. En la curva A se ve el decrecimiento de peso corporal, es decir, cuántos kilos se bajan por mes. Y lo que se ve es que con Bacillus subtilis, son las pelotitas naranjas, se bajan más kilos por mes en promedio que las pelotitas azules, que son el descenso del peso corporal siguiendo la dieta, pero sin probiótico. En hombres y en mujeres, a la izquierda y a la derecha. O sea que se ve que siguiendo la dieta que recomienda el médico o el nutricionista para adelgazar, si uno incorpora el consumo del probiótico, adelgaza más rápidamente. Esto también lo cuantificamos, fíjense, hombres, mujeres, sin el probiótico, con el probiótico, descenso en peso, fíjense en el caso de los hombres, bajan en promedio a lo largo de un año 3 kilos por mes, sin y con probiótico 2 kilos por mes. En el caso de la grasa corporal, baja un 8% en el caso de los hombres si consumen probiótico y un 5,6% si no lo consumen. Y el índice de masa corporal baja también, fíjese, de consumiendo probiótico, digamos, 9 kilos por metro cuadrado y 5,9. Es decir, que todos los parámetros relacionados con el sobrepeso y la obesidad mejoran. Se baja de peso más rápidamente, la grasa disminuye más rápidamente y el índice de masa corporal, que el óptimo no tiene que superar de 25 y en un obeso es arriba de 30, baja más rápidamente. Otro trabajo que publicamos también en seres humanos es con respecto al bienestar intestinal. En este trabajo en particular se publicó, creo que en el 2024, contra la constipación. Fíjense en los gráficos de la izquierda, A, B, C, D, tiene que ver con es un índice que va de 0 a 20, es una planilla que la persona va completando de acuerdo a cómo se siente el funcionamiento de su intestino, si le cuesta ir de cuerpo, si tiene reflujo ácido, si tiene dolores, la consistencia de la materia fecal. Son toda una serie de ítems que tienen una puntuación que van de 0 a 7 y cuanto más alto el valor, peor está. Entonces fíjense, en el caso de hombres, placebo, todas las pelotitas naranjas, o en el caso de las mujeres, placebo, pelotita naranja, el índice de disconformidad es mucho más alto que en el caso de los hombres y mujeres que consumen el probiótico. Y la gráfica a la derecha les muestra cómo se recupera el tránsito intestinal, es decir, cuántas veces por semana la persona logra ir de cuerpo contra el estreñimiento. Y el trabajo más reciente publicado, esto lo publicamos en julio con investigadores de Bélgica y de Cuba, es cómo las esporas de Bacillus subtilis DG101 potencian una vacuna mucosal, una vacuna en este particular contra el COVID. Fíjense que ahora está dando vuelta la variante Frankenstein de COVID, que no es más virulenta, pero sí es más contagiosa. Entonces, nuestro modelo, nosotros sabemos que en el mundo cada vez más personas que viven más años, pero una cosa es la expectativa de vida y otra distinta es la expectativa de vida saludable. Y esto ocurre en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, la expectativa de vida es 72, 73 años, pero la expectativa de vida saludable, es decir, sin ninguna enfermedad, es de 65 años. Eso quiere decir que nosotros vamos a vivir en promedio en Argentina nuestros últimos 8 o 10 años de vida con algunas de las enfermedades que ahí la tienen escritas abajo, asociadas a la edad avanzada. Una diabetes, un Alzheimer, un Parkinson, un problema renal, fragilidad ósea, un accidente cerebrovascular. Y en nuestro modelo, y ya termino con esto, es que cualquier factor pro envejecimiento, pro enfermedades, va a actuar del intestino, como lo decía Hipócrates, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Ahora bien, si nosotros tenemos una microbiota equilibrada
apoyada por probióticos, en particular nuestro modelo de probiótico Kyojin, todos esos factores pro envejecimiento seguirían de largo. Y eso ayudarían a la que la persona mantenga su estado de salud a lo largo de los años. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ahora, si hay alguna pregunta. Acá estoy. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, han quedado muy cansados. Ahí cierro la puerta y... No, muy interesante, Sí. muy interesante. Gracias. Muy interesante, muy lindo, sí, muy interesante. ¿Tiene alguna pregunta? Yo tengo algunas que me fui anotando relacionadas al producto específicamente. Bien. Tal vez lo que nos faltó es mostrar la paleta de productos que teníamos, que tenemos. Eso por ahí, para el que no lo conoce, Sí. nosotros tenemos cápsulas, Sí. tenemos comprimidos, tenemos probiótico líquido, que quizás como última diapositiva tendríamos que haber puesto la paleta de nuestros productos. Pero Yo sí que lo conocía. Claro. Sí, María Clara, yo sé que sí, pero a lo mejor, bueno, no importa. En el videito de YouTube que me pasaron, que yo le pasé a las chicas, ahí están presentados los productos y los usos. Sí, básicamente tenemos el probiótico en gotas, que Sí. la originalidad que tiene, más allá de lo que es la cepa, es que es líquido, y generalmente no hay probióticos líquidos. ¿Bien? Sí. Después tenemos el mismo probiótico en gotas, que lo llamamos Gold, por oro, porque tiene probiótico, tiene vitamina B12, y tiene oligoelementos de selenio, cobre y zinc, cada uno de ellos al 100% del valor diario recomendado, con los beneficios del selenio, el cobre y el zinc. Y además, esos 3 metales no están como sales inorgánicas, sino que están como bisglicinato. Sí. El bisglicinato lo hace más biodisponible, y a su vez, como lo dice la palabra, es fuente de glicina. Y la glicina es el principal aminoácido componente del colágeno, la creatina y el glucagón. Después tenemos, esas son formulaciones líquidas. Después tenemos el probiótico tradicional líquido en frasco por 180 mililitros, que es una presentación familiar, que lo está poniendo Érida, porque el probiótico no es solamente para una persona, es para todos los integrantes de la familia. Entonces, una presentación más grande, más económica, que 2 o 3 más del gotero de 60 mililitros que le está en naranja. Después tenemos probiótico en cápsula, por 30 unidades, por 120, que tiene probiótico y prebiótico. Y yo mencioné prebiótico muy por arriba, les dije que era alimento para las bacterias beneficiosas del colon, y uno de los beneficios del prebiótico es que de su metabolismo se generan ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que epigenéticamente puede ayudar a prevenir enfermedades metabólicas. El butirato también estimula el sistema inmunológico. El butirato está demostrado que combate el cáncer de colon, ¿de acuerdo? Y a su vez, el butirato es la fuente de energía de los colonocitos, de las células del intestino grueso, para sintetizar el moco. Acuérdense que en el intestino delgado, como hay que absorber alimento, la capa de moco es delgada. Y como nosotros mantenemos a raya la microbiota intestinal si la capa de moco es delgada para que no trasloque tejido, es por la bilis y los péptidos microbicidas. Pero en el colon, que no se da absorción de alimento, la capa de moco es mucho más gruesa para proteger de las bacterias, porque en el colon es donde hay mayor cantidad de bacterias, más que en el intestino delgado. Entonces, el butirato es la fuente de energía de los colonocitos para sintetizar moco. El butirato estimula el sistema inmunológico. El butirato tiene efecto epigenético beneficioso y el butirato produce la apoptosis, la muerte celular programada de las células tumorales del cáncer de colon. Entonces, eso es beneficio de los prebióticos. Y nosotros tenemos las cápsulas que tienen probiótico y prebiótico. Y después tenemos esa caja violeta que lo llamamos Kyojin Forte, que es en comprimido, es donde el probiótico está más concentrado. La dosis diaria del probiótico, el DG101, es de 100 millones de UFC por día, 100 millones, que están en 20 gotas de gotero tapa naranja,
o en 10 gotas del gotero de 180 mililitros, simplemente porque el gotero es más grande. Con 1000 gotas se alcanza la dosis. Pero en el Kyoshin Forte, un comprimido, que es el tamaño de un geniol, equivale a 200 gotas, 200, del gotero de tapa naranja. ¿Y para quién es el Forte? Para una persona que ya tiene una enfermedad particular, por ejemplo, un diabético tipo 1, un Crohn, alguna enfermedad ya de base, que ya no es tanto el probiótico para prevenir, como podría ser de etapa naranja, o para afecciones lábiles, débiles, aunque cualquier problema, por insignificante que sea, para una persona es un problema, como puede ser un reflujo ácido, estreñimiento, problemas para dormir, alergia. Fíjate que yo digo que son leves, pero no son leves. Pero ese con el probiótico de tapa naranja lo podés controlar. Pero hay otros casos donde tenés que tomar más cantidad. Entonces está el Kyoshin Forte. O gente que directamente te dice, yo me canso de contar las gotitas, prefiero tomar un comprimido y listo. Entonces son toda la paleta de productos que tenemos. El probiótico de tapa naranja, el de tapa blanca, más grande, familiar, más económico. El Kyoshin Gold, que ahí no lo veo, Elida, es el que tiene, es el de tapa blanca gotero, con vitamina B2, nuestro oligoelemento. La cajita marrón. Y el Forte. Esos son todos los productos que tenemos nosotros por ahora. ¿El Gold también es en 20 gotas? No, 10 gotas. Ah, El Gold es 10 gotas Son porque... 40. 40, no 10, perdón, 40 gotas. ¿Por qué? 40. Porque el Gold, al tener metales, los metales, principalmente el cobre, caen, valga la redundancia, pesados. Y pueden provocar en algunas personas náusea. Entonces, tuvimos que formularlo de una manera que no caigan tan pesados los metales y tenga el efecto. Entonces, tuvimos que diluirlo un poco, y por eso la dosificación es de 40 gotas por día en vez de 20. Inclusive, aún así, el Kyoshin Gold, nosotros recomendamos no tomarlo en ayunas, no tomarlo con el estómago vacío, sino tomarlo con un yogur, con alguna fruta, con alguna comida. En cambio, el Kyoshin común de tapa naranja lo pueden tomar a la mañana, a la tarde, a la noche, con o sin las comidas, no hay ningún problema. Pero el Gold, debido a que contiene los minerales, de cobre principalmente, hay que tomar esa salvedad. ¿Y el tiempo que se toma es siempre? O sea, Siempre, exacto. Siempre. Y lo dijiste vos, Bien. siempre. Lo que uno sí puede hacer es, mira, si uno consume el probiótico nuestro, Kyoshin, y lo deja de tomar, nosotros tenemos demostrado en modelo animal que en 10 días más o menos, tu propia microbiota elimina todo nuestro probiótico con las heces. ¿Bien? Y por lo tanto perdés el efecto. Eso en realidad ocurre con cualquier probiótico, no solamente con el nuestro. ¿Por qué? Porque el probiótico no tiene que tener la capacidad de colonizar permanentemente ni de desplazar a tu microbiota. ¿Bien? Porque el probiótico está pensado para, pese a que ayuda a combatir enfermedades, está pensado para individuos sanos, para que sigan sanos. Esa es la legislación. Por eso el ensayo que te pidan MAT y te pide cualquier organismo regulatorio del mundo es en seres humanos sanos, porque no son medicamentos. ¿Bien? Entonces, cualquier probiótico, si vos lo dejás de consumir, al cabo de X cantidad de tiempo, desaparece con las heces. Ahora, si vos consumís el probiótico todos los días, de manera periódica, ya hace, por decir algo, hace 6 meses lo estás tomando, y vos ya sabés qué efecto te causa. Vos podés decir, lo tomo día por medio. O en vez de tomar 20 gotas, tomo 10 gotas. Y vos vas a ser el primero que se va a dar cuenta de si al tomar menos, comenzaste a perder los efectos. Yo te puedo decir que mayoritariamente no los vas a perder, porque vos estás consumiendo al mismo tiempo que estás evacuando. Según tu intestino va a tener una cantidad determinada de probióticos. Entonces, si vos empezás a consumir poco, bueno, todavía tenés, hay que ver, consumiendo ese porcentaje menos, si lográs mantener ese equilibrio intestinal. Entonces, la persona que ya lo consume de hace un tiempo, suponete, ya tomó 2 frasquitos de tapa naranja, es decir, que hace 4 meses, y que pruebe día por medio o 10 gotas en vez de 20. Y enseguida te vas a dar cuenta, si vos una persona con problemas para dormir, o con reflujo ácido,
o con estreñimiento te vas a dar cuenta a la semana de si metiste la pata al disminuir la cantidad o no. Y eso va a depender de cada persona, porque va a depender de la genética de la persona, la dieta de la persona y el ambiente. No hay una respuesta única para todos. En el caso del uso, por ejemplo, de un antibiótico, alguien que tenga alguna enfermedad que usa antibióticos, no sé, 15, 20 días, una neumonía, por ahí sería recomendable después de esto un forte, por ejemplo, un Kyojin forte, o no tiene nada que ver, como para recuperar más, si se dañó la flora o algo de eso. Sí, puede ser. O sea, mal no te va a hacer porque, digamos, no hay exceso, porque vos fíjate que el forte tiene 10 a la 9, y vos tenés en total 10 a la 13, o sea que seguís teniendo 10.000 veces menos probiótico que tu microbiota. O sea, con el forte no va a haber problema con el desplazamiento. Sí, e inclusive, mira, me diste pie para algo. Acá en España ya se recomienda tomar simultáneamente antibiótico y probiótico. ¿Y cuánto hay que distancia? Si el antibiótico puede dañar al probiótico, matarlo, se considera que siempre va a haber un porcentaje del probiótico que va a sobrevivir al antibiótico. Principalmente ese probiótico, como el caso del nuestro, tiene la capacidad de formar un biofilm, porque también el biofilm bacteriano protege a las bacterias de los antibióticos. Entonces, el antibiótico va a combatir las bacterias, todas, no va a distinguir entre el patógeno y la beneficiosa, ¿de acuerdo? El antibiótico como el glifosato. El antibiótico no distingue entre bueno y malo, mata todo. Y es beneficioso porque entre todo lo que mata el patógeno. Pero si vos estás consumiendo simultáneamente un probiótico, ese probiótico, el que sobrevive, va a causar efecto beneficioso a nivel intestinal y va a ayudar también a proteger la microbiota, como hace Bacillus subtilis dentro del biofilm que protege a las bacterias lácticas autóctonas. Entonces, la recomendación actual, yo sé que en Argentina por ahí no es así, pero te digo como es acá en España, es antibióticos con probióticos. Y lo que vos decís, después del probiótico, sí, puede ser el Kyojin forte. Va a depender de cada caso. Mal no te va a hacer. Si uno tiene que recomendar, sí, bueno, así vamos, el forte para ayudar a recomponer la microbiota más rápidamente. Roberto, y en el caso de que se tomen simultáneamente probiótico y antibiótico, ¿se sugiere distanciarlos en horas? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo lo distanciaría, si bien, bueno, depende de la farmacocinética de cada antibiótico, pero como para prometer, yo lo tomaría 2 horas después del antibiótico. ¿Para qué? Porque llega el antibiótico al intestino, ¿cierto? Y comienza a ser, digamos, absorbido, incorporado por todas las bacterias de la microbiota. Entonces, si vos tomás el probiótico 2 horas después, quedó mucho menos antibiótico. ¿Te das cuenta? Entonces ese probiótico tiene más chance de sobrevivir. Entonces sí, yo recomendaría 2 horas de antibiótico, como para decir un número fijo. Si después, viste, todo depende de cada tipo de antibiótico, pero bueno, 2 horas es un tiempo razonable. Bien. La dosificación para niños, bueno, no me acuerdo si está en el envase, pero... No, en el envase no, porque como es un suplemento dietario, y los suplementos dietarios, ANMAT te exige poner en etiqueta que no lo pueden tomar niños ni embarazadas, pese a que no es así. Acá, por ejemplo, en España, la dosificación del Kyojin tapa naranja es para mayores de 12 años 20 gotas, para menores de 12 años 10 gotas. En realidad sería entre 12 años y 3 años, 10 gotas. Menores de 3 años, bueno, de ahí para abajo, 5 gotas, 2 gotas, depende de la edad del bebé, ¿cierto? Pero acá en España no hay problema, es 20 gotas para adultos, mayores de 12, 10 gotas para menores de 12. En la Argentina no. Como es un suplemento dietario, todos los suplementos dietarios uno está obligado a poner la etiqueta que no es para niños, ni para mujeres embarazadas, ni mujeres lactantes. Es porque la reglamentación está mal, pero bueno, es la ley. ¿Tiene alguna contraindicación en relación a alguna enfermedad de la sangre, hemofilia? Bueno, la hemofilia sería la única. Si bien no hay ningún estudio de gente hemofílica que haya tomado Kyojin, ¿de acuerdo? O Bacillus subtilis.
Simplemente desde el marco conceptual. Un hemofílico es una enfermedad genética que tiene problemas severos de coagulación. Como el Bacillus subtilis produce natoquinasa, que ayuda a la prevención de trombos microscópicos, no es que sea anticoagulante, sino que ayuda a la prevención de trombos microscópicos, uno diría, bueno, si la persona es hemofílica, que no consuma el probiótico. Bien, el único caso. Ahora, si uno está hablando de una persona que ya tiene un problema de inmunodeficiencia, ahí también uno podría decir consultar con el médico o empezar con una dosis muy baja. ¿Por qué? Porque si una persona es inmunodeficiente, tengamos en cuenta que todas las bacterias intestinales, la Akkermansia, los lactobacilos, son todos buenos, son todos beneficiosos, pero cuando morimos, las primeras bacterias que nos empiezan a consumir son nuestras bacterias intestinales. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien son buenas, hay que mantenerlas a raya. ¿Se dan cuenta? Mantenerlas a raya, que no trasloquen del intestino a sangre. ¿Y cómo nos protegemos de eso? Por la capa de moco, en el intestino grueso, por los péptidos microbicidas, por las sales biliares del intestino delgado. Entonces, y el sistema inmunológico. Entonces, ¿vieron esa diapositiva, las células dendríticas que mandaban el pseudópodo y se las presentaban a los linfocitos? Si la persona es inmunocomprometida, su sistema inmunológico va a estar deprimido severamente. Entonces va a tener dificultades para manejarse con su microbiota. Entonces, en esos casos también habría que tener cuidado, no solamente con el Kyojin, sino también con cualquier probiótico. Con el kefir, pero estamos hablando ya de casos muy particulares. Te hablo de hemofílico, cuestión teórica, que yo planteo como de manera teórica, porque no he visto ningún trabajo de eso, o personas con problemas severos de deficiencia. ¿Bien? Pero problemas severos, ¿de acuerdo? No te digo, por ejemplo, un trasplantado. Un trasplantado, por ejemplo, toma corticoides para disminuir el rechazo tejido. O sea, ese corticoide, entre otros efectos, va a tener como efecto disminuir la actividad del sistema inmunológico. Bueno, pero un trasplantado puede tomar probióticos, porque ese sistema inmunológico sigue, está solamente disminuido para evitar el rechazo de tejido. Estoy hablando de problemas de o sea, una persona con un SIDA en estado activo, por así decirlo. ¿Bien? ¿Y un tratamiento oncológico, por ejemplo, que está con quimioterapia, que disminuya las defensas? No, ahí es beneficioso. Es beneficioso. Sí, porque hay bacterias, yo no lo mencioné, pero Akkermansia, vieron que se lo mencioné ahí al vuelo. Akkermansia, yo me enteré que existía esta bacteria hace 3 años nomás, en 2022 en un congreso en Austria, de microbiota. Hoy por hoy se comercializa Akkermansia mucinífila en Europa, en Argentina ANMAT no lo tiene registrado, vos lo podés encontrar por Mercado Libre, pero una Akkermansia importada, ¿de acuerdo? Pero no hay ninguna Akkermansia made in Argentina, por así decirlo. Y es una bacteria que se vende como un probiótico de nueva generación para el control de la diabetes y la obesidad. En realidad, Akkermansia fue identificada en gente con cáncer de colon que toleraba bien la quimioterapia. Se comparó la microbiota de buenos respondedores a la quimio con la microbiota de malos respondedores a la quimio. Y se encontró que la Akkermansia estaba relacionada con una microbiota que permitía tolerar mejor la quimioterapia. Entonces, para los tratamientos oncológicos se recomiendan los probióticos. Porque si bien entre las drogas que te dan son inmunosupresoras, el probiótico tiene efecto antitumoral. Acuérdense que yo les mencioné, no se lo mostré la diapositiva, pero los tumores tienen su propia microbiota. Parece una cosa de loco. En un tumor hayan bacterias, inclusive hay bacterias dentro de la célula tumoral. Entonces, bueno, los probióticos, por ejemplo, en el caso de Bacillus subtilis, yo les mencioné los antibióticos. Son antibióticos tipo lipopeptídicos. Es un péptido con una colita de ácido graso. Está demostrado en seres humanos que tienen actividad antibacteriana y antifúngica. ¿Bien? E in vitro, yo no les dije,
Vos sí se los dije. In vitro tiene actividad antiviral y antitumoral. Es decir, en estudios in vitro con distintas líneas de células tumorales, estos antibióticos de bacilos subtiles de tipo surfactina tienen la capacidad de matar la célula tumoral. Entonces, es aconsejable, por más de que la persona esté inmunocomprometida, porque el probiótico actúa por otras vías para ayudar a combatir, por lo menos estos son estudios in vitro y de modelo animal, ¿de acuerdo? No es seres humanos todavía. Pero como que el probiótico tiene tantos efectos beneficiosos que, bueno, por más que puede estar el riesgo por una inmunosupresión, el efecto beneficioso global va a ser mayor. ¿Bien? Igual, la inmunosupresión en el caso de la persona con cáncer no es algo permanente, ¿de acuerdo? Porque si no se estaría, digamos, deteriorando su salud por otros motivos. ¿Bien? No sé, chicas, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo no, hasta ahora me surgieron esas. Bueno. Bueno, yo le quería hacer Igualmente, por el WhatsApp o el correo electrónico. Ah, sí, ¿una consulta dijo alguien? Sí, yo una consultita. Cuando hablamos de hemofilia, ¿está incluida la trombofilia también? ¿O no? No. No, Hemofilia. trombofilia. Hemofilia No, únicamente. no. Trombofilia no, perfecto. La hemofilia es directamente que no hay coagulación. No se puede formar el coágulo por problemas genéticos. ¿Viste? Los genes que codifican para la protrombina, la trombina. Hay distintos tipos de hemofilia, pero básicamente en el hemofílico es una enfermedad genética que no se forma el coágulo, no podés coagular. Bien. En cambio, lo que es trombofilia, o todo lo que sea propenso a formar trombos o aneurisma, el probiótico tiene efecto beneficioso para prevenir eso. Perfecto. En Europa, por ejemplo, la natoquinasa, que es la proteasa que produce Bacillus subtilis nato, se consigue en polvo como suplemento dietario. Y ahí se hizo un estudio clínico en seres humanos, y ahí se demostró que la natoquinasa ayuda a prevenir los accidentes cardiovasculares en seres humanos en un 28%, que es un montonazo. Es un montón. Obviamente, yo esto se los digo porque uno no va a saber en el intestino de cada persona cuánta vitamina K2, cuánta natoquinasa, cuánto PQQ, cuántos antibióticos va a producir el probiótico, porque va a depender de cada persona, su genética, su dieta, pero siempre algo va a producir, y de esa sumatoria, de esos pequeños efectos, va a dar un resultado que la persona en general va a sentir algo. Yo no te puedo decir a priori qué va a sentir. Eso cuando las personas me preguntan, yo le digo, no, yo no te voy a decir, vos contame dentro de una semana o dentro de un mes. Entonces, si esa persona tenía problemas de reflujo o de tránsito para dormir, te lo dice enseguida. Y las personas a que se considera sana, bueno, cuando va a hacerse un análisis de sangre va a ver que su glicemia está mejor, su antígeno prostático está mejor, o el nivel de HDL está mejor, o sea, va a seguir viendo algo. Y yo lo comparo con el nato. Miren, el alimento japonés, si ustedes lo googlean, van a ver que está considerado el alimento más saludable del mundo. Pero al mismo tiempo, el alimento más horripilante para comer, porque tiene un gusto amoníaco terrible. ¿Pero por qué el japonés lo come? Porque es bueno. Y bueno, yo puedo decir orgullosamente que la empresa nuestra tiene ya 5 años. ¿Por qué se sigue vendiendo el probiótico? ¿Y por qué crecemos? Y porque el producto es bueno. Y porque mayoritariamente la gente nota algún beneficio. Porque si no, la gente no va a ir a comprar un segundo frasco o no lo va a recomendar. Entonces, esto es como el nato. La gente, el japonés, come nato porque le hace bien. Y el probiótico, si bien, como yo te decía, no sé cuánta vitamina K2 va a fabricar, cuánta natoquinasa, siente el efecto beneficioso. Y después que tenemos los estudios en seres humanos, ¿cierto? En la gente con diabetes o la gente con constipación. Entonces, es toda esa sumatoria de efectos beneficiosos que hacen que el efecto, en promedio en general, se note. Siempre va a haber alguien que te va a decir, a mí no me hizo nada. Pero bueno, son los menos. ¿Bien?
Porque aún en esos menos que te digan no me hizo nada, lo tendrían que tomar igual. Porque es para ayudar a mantener ese buen estado de salud que tiene. Porque uno a lo que trata de apuntar es a tener una mejor salud, no a vivir más años. Porque ¿para qué voy a vivir más años si voy a estar con una enfermedad? ¿Se cuenta? Es a tener mejor salud. Y si vos lográs mantener tu estado de bienestar, tu estado de salud durante más tiempo, y como consecuencia vas a vivir más, porque es una lógica. Si te enfermas menos, te deteriorás menos. Y si te deteriorás menos, vas a durar más. Entonces, no es poner el carro adelante de los caballos, no es decir quiero vivir más, quiero vivir 120 años. No. Acá el caballo es quiero mantener mi salud. Y el carro son los años de vida. Si vos mantenés tu salud, esos caballos te van a llevar más lejos durante más tiempo. ¿Bien? Entonces, aún para aquellas personas que te digan, a mí no me hace nada, vos le tenés que decir, bueno, consumí probiótico. No consumas Kyojin si no querés. Consumí otro, pero consumí probiótico. Porque aunque no notes nada, a largo plazo, mediano plazo, vas a sentir la consecuencia. ¿Mm?